Cristóbal Colón vino a Puerto Rico, ¿y quién lo duda? ¿Verdad? Pero sin embargo, lo ponemos a entrar por 3 sitios distintos. Pero el que se ponga a entrar por sitios distintos a Cristóbal Colón, no niega en lo absoluto que vino. O sea, ningún historiador va a menospreciar una historia por el simple hecho de que los testigos oculares hablen de cosas distintas. Porque todo el mundo va a hablar de las cosas que le impresionan, ¿verdad? Mencionamos la semana pasada que usted ve un accidente automovilístico y usted vio, todos vimos el mismo accidente. Pero cuando vamos a recoger la información, uno dice, lo más que me impresionó a mí fue esto. Y el otro dice, lo más que me impresionó a mí fue esto otro. Y en ocasiones lo que nos impresionó no fue ni siquiera lo que vimos. Fue lo que instruimos, lo que percibimos, las sensaciones que pasó en nosotros. A lo mejor uno dice, mira, a mí lo más que me impactó fue cuando el bonete salió volando. Y otro dice, oye, fíjate, ¿tú sabes qué me impactó a mí? Que antes de que pasara el choque, yo decía, aquí va a pasar algo. ¿Verdad? Ahora, ¿eso pone en entredicho la historia, la veracidad de los hechos? No, en lo absoluto. Claro, es tarea del historiador recopilar los datos para presentarlos. Ahora, note bien que en cuanto a la resurrección de Jesús, en cuanto a la muerte de Jesús, en cuanto al lugar donde le crucificaron, en cuanto al lugar donde le pusieron, todos los datos concuerdan de manera perfecta. Y yo bendigo al Señor, porque las 3 historias no son idénticas. Daría más trabajo creerlas si fueran idénticas que como están escritas. Porque al ojo crítico del historiador le hace más sentido como está que si estuvieran todas cuadraditas. Ahora, lo que Mateo y Lucas usaron de Marcos fue con relación a los hechos de Jesús. Tal parece que la fuente que utilizó Marcos, que hay teólogos que dicen que esa fuente fue Pedro, ¿no? Pues tal parece que esa fuente que usó Marcos le habló más de los hechos de Jesús que de los dichos de Jesús. Porque en los evangelios están los hechos y los dichos. Pero cuando usted lee el evangelio de Marcos, hay pocos dichos de Jesús y hay muchos hechos de Jesús. De hecho, Jesús se pasa constantemente haciendo milagros, no descansa, no duerme. Si se acuesta a dormir lo despiertan, si está comiendo lo interrumpen. Donde quiera hay una interrupción, Jesús tiene que salir corriendo porque la gente lo apabulla y sale corriendo de allí, se monta en una barca y cuando llega a la otra orilla ya hay una multitud esperándolo. No se sabe cómo llegó, pero allí hay una multitud esperándolo. Siempre en Marcos Jesús está huyendo de la gente. Le dice a la gente, no le cuentes a nadie, mira, lo que yo te hice, por favor, no me metas más en problemas, no le cuentes a nadie el milagro. Y el tipo se levanta y lo peor que dice, mira, ese que va por ahí me sanó. O sea, es ese género, ese estilo literario, donde, desde luego, para Marcos, los hechos de Jesús son importantísimos. Ahora, en cuanto a los dichos de Jesús, Marcos dice muy poco. Por lo tanto, ¿qué tuvo que hacer Mateo y Lucas? Mateo y Lucas tuvieron que tomar de los hechos de Jesús de Marcos, pero de los dichos de Jesús, cada uno de ellos más de 500 versículos, están contenidos de dichos de Jesús. Y esos dichos de Jesús tuvo que haberlos tomado Mateo y Lucas de otra fuente. Por eso cuando Lucas dice, habiendo ya otros escritos.
respecto al Cristo, pues a mí me pareció muy bien investigar, indagar, informarme y después poner en orden. ¿Qué puso en orden Lucas? Pues Lucas lo que puso en orden fue los hechos y los dichos. O sea, en el momento en que hizo un milagro, ¿qué cosas dijo? Pues en mi investigación, dice Lucas, en mi investigación, en el momento en que le sanó la mano al hombre de la mano seca, dijo tal cosa. En el momento en que sanó al paralítico de Betesda, dijo tal cosa. Ese es el trabajo de Lucas. Y desde luego, también es en alguna medida el trabajo de Mateo. A ese documento de los dichos de Jesús, los teólogos dicen y concurren que tal parece que hubo unos escritores que se dedicaron a escribir los dichos de Jesús. Porque en los dichos de Jesús, fíjense que la sabiduría de los rabinos estribaba en los dichos, no en los hechos. Porque los rabinos no hacían milagros, los rabinos no hacían portentos. Jesús fue el único rabino que hacía milagros y portentos. Donde se fundamentaba la vida de un rabino era en sus dichos, y de sus dichos era que se desarrollaba la teología de los judíos. Por lo tanto, como a Jesús se le tenía por rabí, pues muy probablemente hubo gente que, siguiendo a Jesús, escribieron los dichos de Jesús. Porque en los dichos de Jesús es que está la sabiduría del mensaje del reino. Esos dichos tuvieron que haber sido compilados, fueron recogidos. Y ese documento, desde luego, como no tiene nombre, los teólogos le pusieron la fuente Q. La fuente Q. De Quell, que es la expresión de fuente que utilizan los alemanes. Y desde luego, en ese sentido, llana y sencillamente, los creyentes buscaron ese documento, que es una pena que esté extraviado, que es una pena que no se haya descubierto. ¿Quién sabe si con todos estos documentos que se han descubierto, algún día los teólogos nos digan algo sobre eso? Ahora, esta forma de entender a los evangelistas Mateo, Lucas y Juan lleva entonces a una exposición a los teólogos. Los teólogos, como los filósofos, como los historiadores, son detectives tanto de las palabras como de las historias, ¿verdad? Andan buscando, y como dice Ríbaro, le andan buscando la quinta pata al gato. Entonces, hay teólogos que dicen que Mateo no pudo haber escrito nada. Y cuando le preguntan, ¿pero y por qué tú dices que Mateo no escribió? Dice, Mateo no pudo haber escrito nada, porque si copió a Marcos y si copió la fuente Q, el Mateo que se conoce en la Biblia era un apóstol. Él estuvo presente allí, él fue testigo de todo lo que allí sucedió. Pues entonces, aquí tienen que pasar dos cosas. O Mateo nunca estuvo presente en los milagros de Jesús, o simplemente escribió otro que no fue Mateo, ¿verdad? Y esa es una manera como algunos teólogos pues infieren sobre la autoría del libro de Mateo. Ahora, ¿por qué la cristiandad? Óigame bien. ¿Por qué la cristiandad cree que fue Mateo? La cristiandad cree que fue Mateo porque en el siglo I, a final del siglo I, había un historiador llamado Papias. Y Papias, que es lo más cercano a la historia de la Iglesia Apostólica, de la Iglesia de Jerusalén, Papias dijo que Mateo había recogido los dichos de Jesús en lengua hebrea. Oigan, y sería uno ignorante si se pone a contradecir a Papias, que estuvo en el juego, ¿verdad?